Presidenta. Buen Manuel día. Pedrero, de los Reporteros MX. Hace casi cerca de un mes aquí se presentó una investigación por parte, bueno, la presentó Omar García Harfuch, sobre el tema del lavado de dinero de los casinos, en concreto de varios, pero también de Ricardo Salinas Pliego. Hay una pregunta acerca de la actualización del caso, porque hace unos días un juez ordenó a la Secretaría de Gobernación a que se revocara pues el castigo y volvieran a operar estos casinos. No sé si tengo información al respecto. Sí, impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria o lo podemos traer aquí un día el tema. Y mientras tanto, pues obviamente por el comportamiento del juez, ¿algún llamado al Tribunal de Disciplina? Pues vamos a ver si es necesario. Nosotros no podemos, tiene que venir del propio Poder Judicial. Entonces, desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente instancia. Es como en otros casos donde, digo, en este caso se trata de un asunto meramente económico, de lucro a través de dinero, pero también se da otros casos, algunos jueces que pertenecen a la mitad que no se eligió de forma popular, que de repente también liberan a delincuentes en zonas regionales y esto repunta actos de violencia en algunas zonas, por ejemplo, Colima, donde se dio el caso de estos jueces. ¿Qué se está haciendo al respecto si ya tienen la revisión de cómo es que pues, se sigue dando esta situación? Cuando hay un caso relevante que considera el Gabinete de Seguridad o alguna otra área, se presenta la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora que lo preguntas, es muy importante el papel de ese tribunal, muy importante. Recuerden que antes la presidenta de la Corte o el presidente de la Corte era el presidente del Poder Judicial de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Todo estaba en el mismo lugar. Ahora no. Ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces. Y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial pues tiene que avanzar en la sanción ahí donde se conoce o se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias. Entonces, ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente. Y por supuesto no se trata de sancionar a todos los jueces con base en criterios que ellos establezcan, pero sí es muy importante que ese tribunal haga su trabajo. No tengo yo información más allá, pero es importante que el tribunal informe a la opinión pública cómo es que realiza su trabajo. Ahora, entre las transiciones de la Fiscalía, ¿el caso ahora queda en manos de la licenciada Godoy? ¿Perdón? ¿El caso de los casinos ahora queda en manos de la nueva Fiscalía? Sí, ahí hubo una presentación. Siempre que hay presunción de lavado de dinero se presenta denuncia penal, es obligatorio y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la Fiscalía y también pues la parte administrativa. Ok, ¿tendría programado dar una nueva actualización sobre este caso para que no quede en lo anecdótico y se le dé seguimiento? Sí, hay algunos temas que es relevante informar y estamos viendo si esta semana o quizá la próxima. Una tiene que ver, porque lo hemos tratado aquí en la mañanera, de cuál es el procedimiento para el cobro de impuestos que definió la Corte, que es importante que todo el mundo conozca cómo es ese procedimiento. Después lo que haríamos es que ya ese tema pues ya lo llevaría, porque no es un tema político, es un tema jurídico. Entonces ya que lo lleve el SAT y la Secretaría de Hacienda, pero es importante que se conozca aquí qué dicen las leyes y cuál fue la resolución de la Corte. Apenas la Corte notificó al SAT, entonces es importante que aquí se conozca porque ha sido un tema que se ha tocado aquí en la mañanera y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos, para todos los casinos, pues que también se conozca qué fue lo que se hizo, por qué se hizo y también que esté todo pues dentro del margen de la ley. Y después ya que se vaya a información directo del SAT y de Secretaría de Hacienda,
para que se siga con toda la información. Pero ya lo informaríamos aquí de cuáles son esos procedimientos, porque es relevante que la gente lo conozca. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal? ¿Qué pasa una vez que ha sido notificado el SAT? ¿Cuál fue la resolución? ¿Qué dice en concreto la resolución de la Corte? Entonces, todo ello, una vez que ya ha sido notificado el SAT, pues es importante que se conozca por todo cuál es el procedimiento que sigue y cómo sigue, en uno de los casos y en el otro. Hablando justamente del sujeto en cuestión, del evasor fiscal Salinas Pliego, ¿algún comentario sobre otra vez esta reiteración por parte del líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, de ofrecerle esa plataforma política para allanarle el camino a una eventual candidatura presidencial en el 2030 presidenta, bajo el pretexto de que se está abriendo y dándole apertura al partido para los ciudadanos? Yo creo que son dos temas, ¿no? Uno, la justicia. Es decir, una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico de amparos y amparos y amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar esos impuestos. Eso es justicia. Y eso definió la Corte, es Estado de Derecho. Ya la Corte tomó una resolución, pues se tiene que cumplir esa resolución y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumplan. Ese es un tema. La otra es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos, esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley. O sea, politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros, eso se ha hecho fuera por quien debe los impuestos. Entonces es un tema. El otro tema, desde mi punto de vista, tiene que ver qué se enarbola por parte de esta nueva visión del PAN, por parte de este empresario y de la derecha internacional, que es quien ha hecho todas estas campañas en contra nuestra, y es relevante, muy relevante, porque ¿qué se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha? Yo el 20 de noviembre en el discurso dije, pues lo que se defiende es regresar al porfiriato. Lo que se defiende, aunque digan lo contrario, porque eso ha sido históricamente la ultraderecha, pues es el uso, que no haya democracia, que no haya libertades. O sea, vean nada más los gobiernos, recordemos los golpes de Estado de Sudamérica en su momento, el fascismo. Ahí no había libertad de ningún tipo, no había democracia, no había elección definida por el pueblo. Y la otra es, ¿quién es su visión? El dinero, la acumulación, la acumular y acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su Dios es el dinero. Entonces yo por eso dije, el 20 de noviembre, recordemos lo que fue el porfiriato en México nada más, no nos vayamos a otros países. Y lo que reivindican estos de ultraderecha del porfiriato, que fue el momento del desarrollo del país, sí, pero fue el momento de mayor represión, de mayor explotación a la gente, de incluso prácticas de esclavismo, de exterminio de pueblos originarios. Si no, no hubiera habido una revolución. Entonces, el PAN ahora, fíjense cómo hay tanta hipocresía, porque pasaron en el 2024 de decir que estaban a favor de los programas sociales, que ellos ahora pues eran muy liberales, que reivindicaban
temas que nunca habían reivindicado. Ahora que hicieron su relanzamiento. Entonces, ¿hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo más alejados del pueblo, alejados de la gente, porque no reivindican los derechos de la gente, sino al revés, los privilegios de unos cuantos. Entonces hay que poner todo en su lugar, porque una cosa es justicia y hay quien quiere politizar eso como si fuera un tema político. No, no es un tema político, es un tema de ley. Se tiene que cumplir la ley. Y la otra es la parte de la candidatura que quiere proponer el PAN o la nueva reivindicación del PAN, que no es más que la reivindicación de los conservadores del siglo XIX, aquellos que trajeron a Maximiliano, aquellos que hicieron la guerra de reforma en contra de la Constitución de 1857, o aquellos que defendían a Porfirio Díaz o a Santana. Eso es lo que defienden. Y el pueblo de México no está con eso. El pueblo de México lo que quiere es bienestar. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, pues es su visión. Nosotros lo que pensamos es que durante 36 años hubo un salario de hambre al pueblo de México, en donde no quería aumentarse el salario mínimo por una visión ideológica y también política. Y dejaron a mucha gente en la miseria. Nuestra visión es que el recurso público tiene que usarse para construir derechos. Nuestra visión es que el Estado debe garantizar los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en ese Estado. Nosotros creemos que el Estado debe brindar educación pública gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema de salud pública que le permita al pueblo, independientemente de sus recursos económicos, garantizar su salud. Nosotros creemos que debe haber acceso a la vivienda para que el pueblo de México tenga bienestar. Nosotros creemos que debe haber acceso a un salario digno, que debe haber acceso al empleo. ¿Que todo lo tiene que hacer el Estado? No. Para eso hay inversión privada y para eso necesitamos también empresarios con visión social en nuestro país, pero el Estado debe brindar los derechos del pueblo. Es una visión completamente distinta. Entonces, eso es muy importante que se visualice, porque es un proyecto frente a otro proyecto. Es un proyecto de nación que defiende los derechos del pueblo de México, el bienestar, la democracia, entendida como la representación del pueblo, las libertades, y otro proyecto que defiende a unos cuantos el privilegio, que no defiende la democracia, que no defiende las libertades más que la libertad del mercado, pero no las libertades de expresión, de movilización, de reunión. Son dos proyectos de nación. Y qué bueno que desde ahora lo digan, porque ese proyecto no tiene asidero en… Imagínense una persona que presume sus riquezas frente al pobre o a las clases medias y que además no paga impuestos o no ha pagado aquellos impuestos que se le han solicitado desde el 2008. Pues podemos seguir hablando aquí, pero lo importante, porque sí queremos que quede muy claro, el tema jurídico, es legal. Lo otro ya es una discusión política, pero no se pueden juntar las dos. Se lo pregunto por lo siguiente, en el torno a Ricardo Salinas Pliego. La semana pasada en los Reporteros MX publicamos una investigación de cómo Grupo Salinas, Ricardo Salinas, está operando y contratando una red de
pues criminales, porque tienen antecedentes penales, criminales, de expertos en guerra sucia, pero sucia en serio, consultores políticos